Bueno, ok. Eh, bueno, los pongo en situación. 9 de noviembre de 1989 acaba de caer el muro de Berlín. Bueno, lo tumbaron. Y el mundo acaba de cambiar. ¿Por qué? La lucha ideológica que se había llevado las últimas décadas, que había cambiado el mundo y había formado el imaginario colectivo que teníamos sobre el globo, sobre la política, sobre las decisiones internacionales, cambia completamente. La gente se trastoca y se pone un poco rara el ambiente, tanto así que un tipo al otro lado del mundo, un estadounidense hijo de japoneses, le, le da la idea de escribir El fin de la historia, El último hombre, un libro súper polémico en su momento, que escribe Francis Fukuyama, en el que dice, hermano, básicamente las conversaciones que tenemos con Lucas a veces de que vamos caminando y hablamos de la lucha ideológica no tienen sentido. El capitalismo liberal de Occidente ganó. Apaguen todo, hermano. El chiringuito, ciérrelo, recojamos todo y ya se acabó. La historia hasta aquí llegó. Es decir, se cae el muro de Berlín, gana el capitalismo liberal y no hay que pensar nada más de cuál es el norte filosófico de la humanidad. Ahí está la respuesta. Es el capitalismo. Resulta que el futuro no fue tan amable con Fukuyama porque él no vio venir alguna que otra cosa y aparte de eso, varios autores lo desmintieron antes e incluso después de su publicación. Lo traigo aquí a colación porque la cuestión ideológica es, como lo dice Zizek, que es el hombre con cara de pocos amigos que escribió El sublime objeto de la ideología es aquello que subyace en las decisiones, lo que subyace es como son los lentes con los que vemos la realidad y tomamos las determinaciones que creemos racionales. ¿Mm? Y a partir de eso se ha desarrollado una teoría muy interesante que se combina un poco con economía conductual, en la que tenemos que un poco reflexionar sobre ello para ver hasta qué nivel los sesgos y concepciones filosóficas, que al final es la base del conocimiento, que cada uno tiene o que los colectivos humanos tenemos, son materia prima de un devenir X, un devenir Y. Evidentemente, Fukuyama se equivocó, ya se retractó hace algunos años, pero lo interesante de todo esto es, y bueno, la ideología en qué nos afecta a nosotros y por qué tiene que ver con este paper. Tiene que ver porque, como lo dijo Zizek, lo que subyace a nuestras decisiones afecta. ¿Y de qué manera? Entonces los voy a poner en situación lo que vivieron los políticos hace más o menos, ¿qué? 20 años y cómo afectó eso lo que estamos viviendo hoy actualmente en Cantabria en cuanto a salud. Entonces, los pongo en situación. Hace 30, 40, 50 años, no, también un poquito más atrás, se tenía una percepción de que los servicios públicos y todo aquello que suministraba el Estado requería un Estado fuerte, un Estado grande, un Estado que pudiese realizar una cantidad gigantesca de acciones en las que si yo quiero suministrar agua a una población, yo soy el que la obtiene de la fuente, la purifica, la lleva, la traslada, la cobra, ti, ti, ti. O sea, básicamente, si esto fuera un partido de fútbol, el Estado era el arquero, el que chutaba, el centrocampista, el defensor y hasta el árbitro. Pero eso tiene complicaciones. Es decir, suplir esas necesidades o intentarlas suplir con un aparato gigantesco tiene efectos secundarios. A lo que yo hice un símil muy curioso que llamé el argumento de Godzilla. Resulta que hace algún tiempo estaba leyendo un libro que describía la imposibilidad de la existencia de Godzilla y uno de los principales argumentos era que físicamente en la estructura
de lo que podría ser un animal de estos es imposible que exista, porque es tan grande que sus mismas dimensiones hacen que sea inestable y que realmente sea poco realista que exista. Entonces, si hacemos un símil con el gobierno o con una estructura gigantesca de gobierno, tiende a ser similar. Con un cuerpo muy grande, con una estructura enorme como la de Godzilla, hay problemas de ineficiencia y problemas de flexibilidad. Es decir, enfrentarse a, a los cambios dinámicos del mercado y los del entorno es mucho más difícil. Tardas más tiempo, eres más lento, no eres tan, digamos, no te actualizas con la velocidad que quieres actualizarte. Y es un poco lo que Judith decía hace algunos días en la clase del martes. Pero bueno, yo les tengo soluciones. Que no digan que no les traigo soluciones y solo problemas. Se llama corporatización. Y me disculparán porque a mí a veces me cuesta pronunciar la palabra. Es una solución que la pueden tomar o no para administraciones ineficientes. Y es muy difundida por la OCDE, el FMI, el Banco Mundial, y no es rara, digamos. Ha venido creciendo en popularidad estos años, pero hay que hacer una diferenciación importante. No es lo mismo privatizar que corporatizar. En términos prácticos, privatizar es coges el bien público y lo vendes, tal cual. Pero corporatizar es una mezcla entre vender, ceder soberanía en algunos puntos, colaborar. No está tan, o sea, no es una definición tan a secas, como tan literal como podría ser privatizar, ¿sí? Se somete a estos esquemas de servicio a las reglas del mercado, básicamente. ¿Sí? Se te trata a todo el esquema de suministro de agua, eléctrico, transporte, sanidad, a las reglas y a la legislación que le aplica a una empresa privada, para hacerlo mucho más sencillo y entendible. De eso hay muchos ejemplos. Como les digo, no ha sido poco común la utilización de esta técnica y me tomé la libertad de ver algunos de los países, lo siento, si está Pascual en el salón de Guinea Ecuatorial no encontré ninguno muy relevante, o uno o que estuviera bien registrado, pero bueno, en Gran Bretaña, gracias a la señora Thatcher y hace algunas y al Partido Laborista, la privatización del sistema de generación eléctrico en Inglaterra es un caso famoso. Aquí en España la privatización de Telefónica, bueno, no, privatización de Telefónica fue un caso importante. Lo que se quiere realizar en Argentina de corporativizar o privatizar aerolíneas argentinas también es un buen ejemplo. O lo que pasó en Colombia con una de las empresas generadoras de eléctricas más importantes del país, que es Isagen, que también se corporatizó. Bueno, se privatizó en una parte, se vendió, y la que quedó para el gobierno se volvió una corporación pública. Pero bueno, hay que hacer una diferenciación importante porque hay varios tipos eh, de, de corporativización. Si bien ambas apuntan a la autonomía, como les decía, recuerden a Godzilla, un monstruo gigante enorme, no es muy ágil y en este caso buscábamos que el sistema de suministro de servicios públicos sea eficiente en cuanto a gestiones y financiero. Pero las vías para llegar a ese objetivo son diferentes. Si bien hay un enfoque más progresista que no cede los derechos de la titularidad del servicio, es decir, yo mantengo el poder, pero te trato a ti, sistema público de servicios, como una empresa privada, es decir, que tienes que tener por lo menos que llegar a fin de mes, que los gastos cubran, digo, que los ingresos cubran los gastos. Hay un enfoque que va un poco más allá, que es el enfoque neoliberal. Entonces, el enfoque neoliberal va hacia no solamente tratarte como entidad pública
que es con reglas privadas, sino que haces subcontratas partes del servicio. mm, los indicadores son más hacia los resultados financieros, incluso puedes hacer colaboraciones o tercerizaciones de parte del servicio con privados. Bueno, dicho esto, vamos a volver a Zizek y al libro que les recomendé en las primeras partes, que es el sublime objeto de la ideología. Entonces, la ideología influye en esta clase de cosas y depende de quién le preguntes. No hay suficiente información y la evidencia no es concluyente del todo. Pero, como siempre en economía, la respuesta es un enorme depende. ¿Y por qué? Porque resulta que los servicios públicos que puede o no suministrar un gobierno son más sensibles unos que otros. No es lo mismo que el gobierno tercerice la salud a que tercerice el transporte o que tercerice la gestión de alimentos. Y este paper apunta específicamente a cómo se realizó la corporatización del sistema sanitario español. Entonces, escrito por Alonso, Clifton y Díaz Fuentes. Entonces, vamos a hacer una pregunta orientadora para el resto del paper y es, a ver, según la literatura previa y según la lógica un poco, si yo soy neoliberal, o sea, si yo soy, ¿cómo decirlo? Si soy de derechas, y vamos a ver ahorita que hay matices en eso, si soy de derechas, tenderé a hacer políticas neoliberales de corporatización. Si soy de izquierdas, teóricamente iría a políticas más progresistas. Pero, ¿qué dice la teoría previa? La teoría previa dice que sí, efectivamente, la corporatización es muy popular en poblaciones con diversidad socioeconómica, que eso es cada vez más común, eh, que tienen un comportamiento en U. Es decir, no solamente son los gobiernos muy pequeños e ineficientes, sino que los grandes también lo hacen. Y que que la hipótesis de que los gobiernos de derecha o de izquierda son más proclives a un tipo u otro de corporatización ya se ha probado para cierta cantidad de países, como los de la OCDE para este rango de tiempo. Pero ¿qué pasó en España? Que yo les digo que este es un caso muy particular. El paper tomó el caso del sector salud porque hubo ciertos hitos hace 20 años que de alguna forma lo estamos reflejando en lo que vemos hoy en el sistema sanitario cántabro, por dar un ejemplo. Entonces resulta que el sistema de salud, administrativamente hablando, es complejo. ¿Por qué? Porque tiene un capital político importante, es decir, la gente le importa, es un tema importante, en España es un tema importante, es un tema de discusión. Tiene muchos grupos involucrados, tiene grupos de lobby y fuertes posturas, incluso dentro de los mismos hospitales y dentro del mismo sector, y tiene un alto costo en recursos. O sea, no es barato gestionar esto. Hay mucho costo muchos costos fijos que hay que solventar. Entonces, hubo un revolcón durante la primera parte de este siglo en cuanto al gobierno de España y hubo unas grandes divisiones que dieron que cambiamos del paradigma de tener un sistema nacional de salud súper centralizado, paquidérmico, un poco Godzilla, a descentralizarlo y no solamente descentralizarlo, sino corporativizarlo por comunidades autónomas. El gobierno central le entregó el poder a las comunidades autónomas y el proceso terminó en 2002 con que cada una de las comunidades, como Cantabria, tenía la potestad de hacer algunas cosas. Entonces, teniendo la ansiedad de libertad, en Cantabria el gobierno local podía planificar, gestionar cómo se iba a hacer, cómo se iba a pagar, cómo se iba a suministrar, y eso ya era cuestión de cada cual. Pero bueno,
con un gran poder conlleva una gran responsabilidad y tenían que decidir si un enfoque más neoliberal, utilizando public and private partnerships, o sea, em, sí, sí, colaboraciones público-privadas, perdón, eh, y, o se iban por el otro lado, más progresista, manteniendo la soberanía total de los servicios públicos. Pero el paper va a explorar eso, va a explorar la pregunta orientativa. Entonces, dado que se dio esa carta blanca a las comunidades autónomas, ¿cómo reaccionar? Dependiendo o no de la postura del partido político que estaba en su momento en el gobierno. Entonces resulta que se utilizaron los datos de las 17 comunidades autónomas entre 2003 y 2017, utilizando los datos del Sistema de Información de Atención Especializada y del Catálogo Nacional de Hospitales. La regresión fue una binomial negativa que se utilizó para capturar la heterogeneidad interindividual que no se estaba observando. Entonces, ¿qué variables se utilizaron? Se utilizó, y esta aquí me gusta, a ver si lo puedo, muy bien, la clasificación que ya mencionamos y unas binarias muy curiosas que luego vamos a discutir si fueron las correctas o no, porque mostraban si el gobierno que estaba en el momento de realizar la medición iba hacia la izquierda o hacia la derecha. Hay que considerar que la mayoría o sea, que la situación en España era muy distinta a la que estamos viviendo hoy y la polarización era mucho más dada, es decir, era muy maniqueo, según los autores. Maniqueo en términos de que o vas para la derecha o vas para la izquierda, pero no hay términos medios o medias tintas. También había una cuestión de qué tanto había estado ese partido en el gobierno, porque a mayor tiempo en el gobierno más fácil era hacer modificaciones. Si estábamos cerca de un ciclo electoral, que eso cambiaba las condiciones y las decisiones que tomaban, y luego eh, metieron variables que podían ser interesantes en términos económicos y de salud. Deuda, qué tan endeudada estaba la comunidad autónoma, la población, la densidad poblacional, el PIB per cápita, el desempleo, la edad media de los pobladores y el gasto que se estaba haciendo en salud por persona, por habitante. Y además controlaron por binarias, por binarias por año. Los resultados. Y aquí una advertencia. Lo que les voy a mostrar es correlación, no causalidad. Están correlacionadas, es decir, la variable A y la variable B tienen cierta relación. No implica que la variable A tiene efecto sobre la B, ¿sí? Es diferente. Dicho esto, es un primer paso. Sí, se encontró que si el gobierno iba para la izquierda, la corporatización sería progresista, por correlación, no por causalidad. Y en el mismo modo, en el sentido contrario. Es decir, si el gobierno tintaba para la derecha, la cosa casualmente se correlacionaba con políticas más neoliberales. Pero bueno, Miguel, hicieron el modelo, lo corrieron y ¿qué pasó? Resulta que sí, los partidos tendían, si eras conservador, tendían a hacer políticas más neoliberales y si eras más de izquierdas, tendías a ser más progresista en tus políticas de corporatización. Además, una cosa curiosa, los factores que determinaban cómo hacer eh, las modificaciones o la corporatización son muy similares excepto en una parte, la deuda. Y aquí les traigo una cosa que también habla Zizek en el libro. Es un enfoque lacaniano, que es una cosa, y de filosofía, que es el materialismo histórico. Es decir,
en términos sencillos y palabras muy simples, si tienen hambre, si están debiendo plata, si la deuda es muy grande y si los está asfixiando, se decantarían por políticas que hicieran más eficiente en términos monetarios, de dinerito, financieros, la prestación de los servicios. Entonces, tiene mucho sentido que para los enfoques neoliberales la deuda tenga un gran protagonismo. Bueno, conclusiones. Sí, las dinámicas de corporatización dependen en gran medida de la concepción política del gobierno en curso. Y sí, la conexión entre política y, y accionar administrativo público existe. Es una cosa que podríamos decir, bueno, es un poco obvio, Miguel. Sí, pero sin pruebas no podíamos admitirlo porque es solamente una noción. Evidentemente, el estudio tiene limitaciones en cuanto a que fue en un contexto muy particular y generalizarlo o extrapolarlo a otras coyunturas o a otros periodos de tiempo es difícil y que lo que se encontró fue correlación, no causalidades. Una apreciación personal, y si lo pueden discutir en el salón estaría interesante, es yo hubiera sugerido utilizar el gráfico de Nolan para ubicar un partido político en un lado o en el otro. ¿Por qué? Porque estábamos viendo eh, que la clasificación se hizo por la dimensión económica, pero Nolan propuso una distribución que combinaba dos variables. Combinaba la concepción de las libertades personales y las libertades económicas, y siendo más abriendo el abanico un poco más a lo que a las clasificaciones que en las que se podía meter un partido político o una ideología política. Esto podría servir para estudios futuros y apoyo la idea también que muestran los autores de que los estudios futuros deben analizarse de manera sistemática en otros campos de corporatización y en diferentes áreas y servicios públicos. Bueno, muchas gracias. Aquí la bibliografía y cualquier duda en los comentarios o al chat. Muchas gracias.